personas que en este momento nos están recibiendo, hermanos y amigos, a través del internet. En el nombre de Jesús, les bendecimos y les saludamos. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se están conectando a través de las redes. Para nosotros es una gran bendición que ustedes se estén conectando ahorita. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Desde Montería, Colombia, le mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo de nuestro Padre Celestial, un abrazo del Padre a cada uno de ustedes. Un abrazo, el abrazo del Padre. Recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Somos los pastores de esperanza y vida para las naciones, ubicado en Montería, Colombia. Gracias le damos a Dios por este medio para poder llegar a las naciones, para poder llegar a su país, a la ciudad, aquel municipio, aquel campo donde puedes escuchar esta palabra. Esta palabra viene con poder para ti, para transformarte, para cambiar tu vida, para cambiar tu hogar, para traerte sanidad, para traer milagros. Esta palabra, recíbela en tu corazón hoy, recíbela con gozo, recíbela con mucho amor, porque esta palabra viene del cielo. Esta palabra viene de Dios, ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que es nuestra ayuda, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio, que no va a darnos nuestros pies resbaladeros. Recibe esta palabra poderosamente. Yo te invito, mi hermano, y a ti, mi amigo que nos estés escuchando, que estés atento a esta palabra, porque Dios quiere traer en este momento un milagro para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice en Isaías 55 y 5, porque mire lo que dice el versículo 10 de Isaías 55, 10. ¿Cómo dice, pastora? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Mire lo que dice esta palabra. Hace una comparación de la palabra de Dios como la lluvia. La lluvia cae de las nubes, pero el agua que corre por las ciudades, por las calles, por los montes, esa agua hace germinar todo, da vida, aparece animalitos, seres que estaban enquistados, renace la hierba, da vida, y el agua de nuevo va a los ríos, a los mares, a las represas. El agua se evapora, va en ese ciclo de nuevo a las nubes, pero algo dejó e hizo en la tierra. Hizo que germinaran las plantas, los animales se alimentaron, tomaron el agua. El hombre la utilizó en distintas formas, no solamente para la sed, para el baño, para la ropa, para la fábrica, para las empresas. En todo necesitamos el agua. El agua es indispensable para la vida y es un ciclo. Pero cuando esa misma agua nuevamente se evapora y vuelve arriba, pero dice, así es mi palabra, como el agua, hace algo, no regresa sin haber hecho algo en la tierra. No sube a las nubes el agua sin haber hecho toda esta producción de alimentos, de plantas, sin haber dado todos los beneficios que da el agua a los seres vivientes, a la tierra, todo lo que eso da. Así es la palabra de Dios. Dice, así es mi palabra, como el agua, como la lluvia, como la nieve, no regresa vacía. Así que prepare su corazón, porque esta palabra
no va a regresar vacía. Amén. Jamás. Amén. La palabra de Dios tiene poder. La palabra es Jesús de Nazaret. Poderoso. Jesús está vivo y reina por los siglos de los siglos. Y esta palabra te va a bendecir. Ahora de pronto usted dice, bueno, pero esta palabra yo hoy no la necesito. Usted no sabe cuándo la va a necesitar. Usted no sabe en qué circunstancias, en cierto tiempo, en cierto lugar. De pronto hoy la oyó y esa palabra le va a servir para entre un mes, para entre un año, o hoy en el presente le resuelve una confusión, se va de usted, hay un milagro, hay una sanidad. La palabra de Dios no regresa vacía y es como la lluvia y como la nieve. Es la comparación que hace Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es de poder, es palabra de poder. El evangelio es un evangelio de poder. No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Usted puede mirar eso en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra de Dios tiene poder. Y nosotros también hablamos del poder que tiene la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio fuimos perdonados, fuimos justificados, y por las heridas de Jesús y por las llagas de Jesucristo, por esas heridas, por esas llagas, Jesús nos sanó. Fuimos sanos por las heridas de Jesús. Por su sangre fuimos justificados en la cruz del Calvario. Y usted ahora está perdonado. Y usted ahora es justo ante Dios, no por usted mismo, sino por la sangre de Jesús. Y vamos a hablar de esto hoy, del poder que tiene la sangre de Jesús. Vaya conmigo, vamos a examinar rápidamente dos versículos en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Levítico, capítulo 17, en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Habla de la sangre y dice algo muy importante de la sangre. En la sangre está la vida. Vamos a leer esto en el capítulo 17 de Levítico. Levítico 17. Ahí está. Y tenemos la palabra que nos dice que el poder de la vida misma está en la sangre. Y por eso usted va a entender por qué Jesús tuvo que derramar toda su preciosa sangre en la cruz del Calvario. El precio de tu vida, el precio de tu paz, el precio de las almas, el precio que Jesús tuvo que pagar en la cruz del Calvario fue mediante el sacrificio de su vida, su muerte en cruz, una muerte cruel. Fue azotado, fue escupido, fue golpeado, fue masacrado en la cruz del Calvario. Y mira cómo dice Levítico capítulo 17, en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Yo quiero que nuevamente leamos ese versículo para que tomemos dos palabras claves que hay allí. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, la vida de todo ser viviente, en la sangre está. La vida está en la sangre. A una persona le hacen análisis de sangre y pueden encontrar muchas cosas, favorables o desfavorables. Se pueden detectar muchas enfermedades en la sangre de una persona. En la sangre está la vida. Y después, ¿qué dice? Vamos a leerlo de nuevo. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y yo la os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Yo se las he dado, dice Dios. Ahora, aquí estamos en el Antiguo Testamento y a través del sacrificio de animales, de ovejas, de bueyes, se hacían sacrificios que se presentaban al altar de Dios. Aquí sigue diciendo.
¿sí? Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y la misma sangre perdonaba. En el Antiguo Testamento se daba el perdón. Cada año se hacía esto para obtener el perdón. Ahora, les he dado la sangre. Esta es una palabra profética, porque dice se las he dado. Se las dio en aquel momento del Antiguo Testamento. Pero también está profetizando que esa sangre se dará en el futuro, se dará muchos años después, miles de años después. Se va a dar esa sangre, se va a dar en la cruz del Calvario por el último sacrificio de sangre, que es la preciosa sangre de Jesús. Después de este sacrificio no habrá más sacrificio de sangre. Este es el sacrificio perfecto, el sacrificio de la preciosa sangre de Jesús. Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, se las he dado. Quizás mucha gente no ha entendido este versículo, pero ahí está hablando proféticamente también. Se las dio en aquel momento, en el Antiguo Testamento, para expiación de los pecados anualmente. Pero también está diciendo, se las he dado. Al futuro alguien vendrá, el propio Hijo de Dios. Dios no escatimó a su propio Hijo para entregarlo en la cruz del Calvario para nuestro perdón y salvación de las almas. Entonces, en la sangre dice el Antiguo Testamento, está la vida. La vida está en la sangre. Y Jesús dio su sangre, dio su vida. Allí se entregó su vida hasta la muerte en la cruz para, en la entrega de su vida, Él darnos vida, recuperar lo que se había perdido, recuperar toda la autoridad, todo el poder de Dios y salvarnos a nosotros de nuestros delitos y pecados. Yo quiero que usted mire también proféticamente el versículo que está aquí en Levítico, en el capítulo 16, en el versículo 14. Mire lo que dice allí, Levíticos 16, versículo 14. Dice la palabra de Dios: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Oye, dice que tomará el sacerdote la sangre y la esparcirá hacia el lado oriental. ¿Y cuántas veces dice que la esparcirá? 7 veces. Leámoslo nuevamente. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 veces estaba haciendo el sacerdote del Antiguo Testamento el esparcimiento de la sangre. Y esa era la forma de presentar los sacrificios a Dios de corderos, de becerros, de animales. Pero si usted va con nosotros y estudia ahora lo que pasó en la cruz del Calvario, ese derramamiento de la sangre de Jesús también se hizo. Ahí hay una palabra profética: se esparcirá en 7 veces. 7 veces. Leámoslo nuevamente, ¿cómo dice? Y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. 7 veces la esparcirá, 7 veces. 7 en la Biblia es un número que tiene mucho significado. 7 veces es el número perfecto. 7 veces. 7 veces indica que algo se hizo la obra completa. Y por eso Jesús también dice allí en la cruz del Calvario al morir: consumado es. Todo está perfectamente hecho. Lo logramos. Lo logré, Padre. Consumado es, dijo Jesús. Pero ¿cuántas veces derramó también Jesús su sangre? Yo quiero que mire esta palabra que está allí
precisamente en Levítico 16, que acabamos de leer, versículo 14, dice que el sacerdote de aquella época del Antiguo Testamento, él rociaba 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 veces rociaba la sangre del sacrificio, y en 7 lugares y en 7 partes del cuerpo de Jesús hubo derramamiento de su sangre. Yo quiero que usted examine esto con nosotros. Empecemos, no vamos a alcanzar a ver todas las citas bíblicas, se las vamos a dar, pero empecemos por lo que pasó la primera vez que hay un derramamiento de la sangre de Jesús. 7 veces dio él su sangre. En la sangre está la vida. Derramó su sangre por usted, por mí, por nosotros, para que usted fuera salvo, para que tuviera vida eterna, y también por las heridas de Jesús. Dice la Biblia que por sus heridas fuimos sanos. Y Él en la cruz del Calvario, con ese derramamiento de sangre, pagó el precio de nuestra paz, pagó por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Vaya con nosotros allí en Lucas capítulo 22, en el versículo 44. Jesús está en Getsemaní. Ahí está Jesús, que está orando, está a punto de llegar a la cruz del Calvario. Y Él está en una actitud agónica y está hablando con Dios, hablando con el Padre Celestial, encomendándose a Dios y al Espíritu Santo de Dios que lo está ahí acompañando, para que Él pueda tener fuerza, pueda ir a la cruz del Calvario. Y mientras está orando allí en el capítulo 22 de Lucas, mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 44. ¿Qué pasa allí en Getsemaní? Getsemaní. Dice la palabra de Dios. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor empezó a sudar, y su sudor era ya sangre. Al ver todo lo que le venía ahora en la cruz del Calvario, es el primer derramamiento que Jesús hace de su preciosa sangre. Les dije que son 7. Y vamos a ver dónde hizo el segundo derramamiento. La Biblia dice que Él derramó su sangre también aquí en Mateo 26, en el versículo 67. No vamos a leerlos todos, pero allí estaba precisamente en la casa del sumo sacerdote. Tome nota y anote ese versículo. Mateo 26, 67. Allí también lo abofetearon, se rieron, le golpearon la mejilla, se burlaron de él, y ahí también hubo un derramamiento de sangre. Así es. Segundo derramamiento de sangre de Jesús. Dice la palabra en el versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Y va el segundo derramamiento de sangre, porque le golpeaban la mejilla, le rompían la cara. Cada puñetazo de soldados romanos robustos lo golpeaban, y al golpearlo rompían su cara. Estaban rompiendo su carne, y había derramamiento de sangre ahora también en su rostro. Y el tercer derramamiento usted lo va a encontrar cuando lo azotan con el látigo romano. Usted puede ir allí al capítulo de Mateo 27, versículo 26. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y lo azotaron con el látigo romano. Y usted sabe que el látigo romano terminaba en puntas de hueso, de hierro,
esos látigos tenían esas puntas, y con esas puntas al azotar partían los músculos, partían las carnes, dejaban la carne viva, dejaban los tendones descubiertos, y ahí hay un derramamiento de la sangre de Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, unigénito, para que todo el que crea en Él, para morir en la cruz del Calvario, y para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjese, el amor de Dios no rehusó entregarnos a su propio Hijo por salvarlo a usted y a mí. Y ahí estamos en ese derramamiento de la sangre de Jesús. Pero vamos al cuarto derramamiento de la sangre de Jesús, y lo podíamos encontrar en Isaías 56, cuando dice que le arrancaron la barba, le mecían la barba, se la arrancaron brutalmente. Al arrancarle la barba a alguien en mechones es algo cruel, es algo doloroso, y al arrancar la barba también estaban habiendo un derramamiento de sangre. Y ahí entramos a un cuarto derramamiento de la sangre de Jesús. Dice la palabra: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban las barbas. Le jalaban, le arrancaban. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Lo escupieron, hicieron de todo. Ahora mira cómo dice en el quinto derramamiento de la sangre de Jesús. Usted lo puede encontrar en Mateo 27, en el versículo 28. Allí le colocaron a Jesús para burlarse de él, porque tú eres el rey de los judíos. Muy bien, entonces los soldados hicieron una corona de espinas, unas espinas fuertes, la hicieron y no le colocaron puestecita la corona, sino que la hicieron con violencia, de tal manera que brutalmente las espinas penetraron el cuero cabelludo de Jesús, y empezó a derramar sangre de toda su cabeza y de todas sus sienes. Dice la palabra del Señor en el versículo 28: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. El versículo 29: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le encarnecían, diciendo: salve, Rey de los judíos. Aquí hay un derramamiento de sangre. La corona de espina entra a presión, rompiendo, arrancando, dañando todo el cuero cabelludo. Y ahí Jesús está bañado en sangre. Jesús derramó toda su preciosa sangre. Y vamos aquí con el quinto lugar donde Él, de su cuerpo, y el lugar donde ahora está derramando su preciosa sangre. Pero vamos al sexto derramamiento de la sangre de Jesús. Usted lo va a encontrar en Mateo 27:35. Es el que todos sabemos fue crucificado, sus pies fueron atravesados por clavos y sus manos. Entonces, eso lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 35. Mire cómo dice. Dice la palabra: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Ahora, si usted estudia la Biblia y va al Salmo 22, en el versículo 16 y 18, ahí ya estaba profetizado lo que están haciendo aquí, lo que está ocurriendo en Mateo 27:35.
Allí el salmista tuvo la visión, tuvo la revelación de lo que le iría a pasar a Jesús en la cruz del Calvario. Iban a horadar su cuerpo, iban a clavar sus manos y sus pies en la crucifixión del Calvario. Entonces Jesús ahora está derramando su sangre. Ya lleva 7 lugares distintos donde está derramando su preciosa sangre. Vimos en Getsemaní, por medio del sudor, sudaba gotas de sangre. Vimos cómo sudaba en la cabeza con las espinas. Estamos viendo cómo lo azotaron y también despedazaban sus carnes con el látigo romano. Y cómo lo abofetearon, lo masacraron. Por eso dice la Biblia que estaba informe, no se conocía su rostro, no se reconocía. Estaba hecho una llaga. Por eso la Biblia dice, por su llaga, por su herida. Era una llaga completa Jesús. Había sido molido a golpes, herido, derramando toda su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad entera y para que usted y yo tuviéramos comunión con Dios y también alcanzáramos de nuevo a ser verdaderamente hijos de Dios. Ahora, falta una 7ª ocasión en que hay derramamiento de sangre. ¿Cuándo es ocurre esto? Ocurre en el momento en que Jesús muere. En el capítulo de Juan 19:34, usted va a encontrar allí, en esa cita, cómo Jesús ahora, en Juan, dice la palabra 9:34. En el capítulo 19 de Juan, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Un soldado atraviesa su costado y engancha con la lanza cruelmente su corazón y sale sangre y agua, porque ya había derramado toda su preciosa sangre, ya no quedaba nada. Jesús, Él lo entregó todo por usted y por mí, para que fuéramos salvos y nos convirtiéramos creyendo en Él, en la fe en Jesucristo y la fe en el sacrificio de la cruz del Calvario, la fe en su sangre, creyendo usted y yo fuéramos perdonados, lavados y limpiados por la preciosa sangre de Jesús. Y es el 7º derramamiento de la sangre de Jesús. La palabra profética que se dio en el Antiguo Testamento, en Levítico 16:14, y será la sangre rociada 7 veces sobre el propiciatorio, sobre el altar de Dios. Ahora Jesús es el altar de Dios y el cuerpo de Jesús está allí y Él está derramando su sangre, y la sangre es la vida está en la sangre, y Jesús está derramando toda su vida para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Porque nadie tiene vida si no ha creído en Jesús. Cuando usted, antes de conocer a Jesús, antes de recibir a Jesús, las personas andan por allí caminando, trabajando, haciendo su vida, estudiando, de acuerdo con la actividad de cada uno. Pero mientras usted estaba sin Cristo, usted no tenía vida. Usted lo que estaba era muerto en delitos y pecados. Aun cuando brincara, corriera, hiciera tantas cosas, maldades, jugara, bailara, se emborrachara, usted estaba muerto, no tenía vida. Porque solo con Jesucristo podemos tener vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad, la verdadera verdad es Jesús. El verdadero camino es Jesús. Y la verdadera vida
la gente cree que tiene vida cuando anda por ahí solo sin Jesús. No, la gente que no tiene a Cristo en su corazón todavía no tiene vida. La verdadera vida usted la tiene cuando la recibe de Jesucristo y usted cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio de la sangre de Jesús. Por eso usted oirá a cada momento a los creyentes en Jesucristo diciendo: hay poder en la preciosa sangre de Jesús. Y esto hay que decirlo no en vano, no a cada momento, hay que decirlo con la seguridad, con la fe de lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que hay poder en la sangre de Jesús. Yo estoy diciendo que la sangre de Jesús tiene poder. Yo estoy diciendo que la sangre de Jesús es la que da vida, vida en abundancia. Yo estoy diciendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Yo estoy diciendo que ahora soy hijo de Dios, o eres una hija de Dios si has creído en Jesucristo por la sangre de Jesús. Y eso es lo que dice Romanos. Si usted va a Romanos, al capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23 en adelante, mire lo que dice Romanos en el capítulo, sí, en el capítulo 8, versículo 20. Capítulo 3, sí, 3. Versículo 23. Sí, ¿cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, si repetimos ese versículo otra vez, ¿cómo es que dice, el pastora? 25. Sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Jesucristo nos ha redimido, nos ha comprado. Él nos compró porque estábamos vendidos al mundo, al pecado, al enemigo. Pero cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted cree en la sangre de Jesús, usted está creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por usted. Entonces Dios perdona todo pecado, porque fue puesto a favor de usted como propiciación para que usted y yo tengamos ahora vida, vida en abundancia, vida eterna. La sangre de Cristo tiene poder. Así que proféticamente se nos anunciaba desde el Antiguo Testamento de la venida de Jesús, de la venida de Jesús, del derramamiento de su sangre. Ahora ya usted sabe que Jesús vino, que murió en la cruz del Calvario, que está vivo, está resucitado, vive para siempre y que esperamos la segunda venida de Jesús. Así que prepare su corazón y crea esta palabra, que hay poder en la sangre de Jesús, pero que usted la entienda claramente cuál es el significado de todo esto. ¿Cuántas veces derramó la sangre Jesús en la cruz del Calvario por usted? En distintas partes del cuerpo y en distintos lugares. Desde Getsemaní hasta la cruz del Calvario hubo un derramamiento de la cruz en la cruz del Calvario para salvación de usted. Hubo el derramamiento de la preciosa sangre de Jesús. Por eso ahora le pedimos que usted abra su corazón y reciba a Jesucristo como su amigo y su Señor. No queremos terminar ya la predicación sin que usted haga esta oración. Vamos a hacer esta oración. Reciba a Jesús. Crea, tenga fe en la sangre de Jesús, que puede perdonar tus pecados, que te puede quitar toda culpabilidad, para que estés justificado ante Dios Padre y tengas vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Amigo que nos estás escuchando, yo te invito a que hagas esta sencilla oración y recibas a Jesucristo como tu Salvador. Repite con nosotros. Así es. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo abro mi corazón en esta hora.
y te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como el dueño de mi vida, de mi alma, como el dueño todo de mi vida y ser. de mi alma y de mi ser. Te pido que perdones todos mis pecados. Perdona mis pecados. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Y escribe mi nombre Y escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la Y vida. no lo borres jamás. Y no lo borre jamás. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Diga, Señor, gracias Jesús. por perdonarme. Gracias, por Señor darme vida Jesús. eterna. Y gracias porque a partir de este día Oh, gracias, Señor. yo soy una hija, un hijo de Dios. Gloria a Dios. Porque he creído en la sangre de Jesús. Aleluya. Y he creído en su nombre. Y lo recibo como mi Señor y Gracias. Salvador personal. Gracias, Señor. Nosotros Gracias. de la Iglesia Esperanza y Vida para las Naciones, desde Montería, Colombia, le estamos bendiciendo a usted. Bendecimos su casa, bendecimos su familia, bendecimos su actividad, Gracias. bendecimos su empresa. Sí, Señor. Clamamos a Dios Sí, Padre. en este momento En el para que nombre de usted Jesús. y su familia estén sanos, estén libres nombre poderoso por las de heridas Jesús. de Jesucristo. Así que les En el bendecimos, nombre de bendecimos su empresa, su negocio, Los su profesión, bendecimos en el nombre de nombre de Jesús. Jesús.